¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo han pasado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Lenín Bolívar Potes Duque. Él es coordinador general de APEC. APEC es la Asociación de Profesores de Educación Primaria. El lema de APEC es por una educación al servicio del pueblo, y tiene vigencia con personería jurídica desde el 4 de marzo de 1977. Es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque en compañía de la Unión Nacional de Educadores y la APEC son uno de los gremios más o de mayor trayectoria que tenemos siempre en la defensa del magisterio, y no solamente de los docentes, sino también de todos los grupos sociales. Es decir, que en esta sesión vamos a tratar aspectos educativos y también de tipo social. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Potes. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Mucho gusto de estar en este prestigioso programa, licenciado Juan Escandón, y gracias por permitirnos dirigirnos no solo a los maestros, sino a los trabajadores y ciudadanos ecuatorianos en general. Gracias. El licenciado Potes, usted, aparte de coordinador general de APEC, ¿qué función cumple en la FUTE? Soy el presidente nacional de la Federación de Trabajadores de Educación del Ecuador, FUTE, organización que tiene vida jurídica desde 2012 y que cuenta con una estructura en 15 provincias. La Asociación de Profesores de Educación Primaria, APEC, es una organización que tiene 43 años de vida jurídica, creada por los egresados de la primera promoción del Normal Superior número 2 de Guayaquil, y que poco a poco se fue ampliando, no solo con profesores primarios y de diferentes centros de formación docente, sino que actualmente agrupa a compañeros de diferentes niveles. Solo que en el estatuto dice Asociación de Profesores de Educación Primaria. Perfecto. Actualmente, ¿con cuántos miembros cumple o tiene, cuántos miembros tiene activo la APEC, estimado licenciado? La APEC cuenta con cerca de 2.000 compañeros activos a nivel de la provincia de Guayas. A nivel nacional, el FUTE tiene cerca de 20.000 compañeros, estructuras de organizaciones paralelas también, que se alinean a la Federación Unionista de Trabajadores. Por ejemplo, Asociación de Directores, la Asociación de Maestros de Península de Santa Elena, entonces son adscritas al FUTE nacional. Perfecto, licenciado Potes. En los actuales momentos, ustedes como APEC, ¿qué tipo de contingente o qué tipo de acciones han estado haciéndole frente a la difícil situación que en la actualidad vivimos en la parte educativa? Sabemos que tenemos recortes salariales, un sinnúmero de docentes que han sido despedidos, que nuestro salario está más de 10 años congelado. En todo este marco que le acabo de presentar, usted como coordinador general de la PEC y el gremio en sí, ¿qué acciones están realizando en defensa de los agremiados, es decir, de todos los docentes? Porque esta lucha, no solamente si se gana, no solamente van a ser beneficiados los miembros de la PEC, sino todo el conglomerado, es decir, todos los docentes. En este marco, ¿qué acciones están realizando, estimado licenciado Potes? Lo primero que hemos hecho es establecer diálogos con la dirección de la Unión Nacional de Educadores y otras organizaciones del magisterio para elaborar una plataforma de lucha en conjunto y acciones que vayan a conseguir las aspiraciones de los maestros. Porque las últimas acciones fue el pago de los sueldos, que venía siendo retrasado y se viene siendo retrasado. Casi 2 meses, por ejemplo, a los maestros le debían el mes de julio, y recién en el Zonal 8 pagaron el día de ayer. Hay otras provincias, por ejemplo, la provincia de Santa Elena, Manabí, que todavía no le han pagado los sueldos, y aspiramos que se proceda a cancelar los sueldos. Aparte que hemos estado impulsando, conjuntamente con la Unión Nacional de Educadores,
la demanda que presentó la Defensoría del Pueblo referente a obligar que el gobierno pague entre los 5 primeros días, no solo a los maestros, sino a los servidores públicos en general, entre ellos los servidores de salud, los servidores judiciales. Es decir, todo servidor público que viene laborando reciba su sueldo como debe ser, mes trabajado, mes pagado. Y esa demanda, en caso que no acate el Ministerio de Finanzas, se está planteando que lo que dice la ley, la destitución de las autoridades que incumplen con una resolución de los jueces. Para el día miércoles, se está 16 de septiembre, conjuntamente con el Frente Unitario de los Trabajadores a nivel nacional, se tiene programado hacer una movilización nacional de todos los sectores sindicales, gremiales, estudiantes, para luchar por el presupuesto para la educación, por la estabilidad laboral, porque los compañeros, por ejemplo, que vienen trabajando bajo modalidad de contrato y nombramientos profesionales, no pierdan los contratos. En este mes de septiembre, los compañeros de la Sierra perdieron, muchos, cerca de 3.000 compañeros perdieron sus cargos porque ingresaron los compañeros del Quiero Ser Maestro 6. Sí. Entonces, el gobierno viene dando nombramientos a los ganadores de concurso, pero también va en perjuicio a los compañeros que tienen nombramientos provisionales. Muy bien, le estaba escuchando y usted manifestaba de que tiene constante comunicación con dirigentes de la Unión Nacional de Educadores. Una gran fortaleza, ¿no? Porque al principio parece que no había muy buenas relaciones entre la UNE y el APEC. En los actuales momentos esas relaciones se han ido acortándose, esas brechas que por distintos motivos, ya sean de ideología política o cualquier otra índole, parece que estaban un poco separados. ¿Cómo está la relación en los actuales momentos con la Unión Nacional de Educadores, licenciado Potes? O sea, hay que reconocer, y porque es de conocimiento público, que nosotros teníamos profundas diferencias con la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores. Nosotros tenemos un pensamiento en la que se acepta la diversidad de pensamiento de los educadores, y en ese marco éramos contrarios a que se enmarque a los maestros en una sola organización partidista. Nosotros somos del criterio que debe darse libertad a los compañeros educadores que militen en las organizaciones que consideren conveniente, y si no lo quiere militar, que haya la libertad. Pero desde el tiempo de la compañera anterior presidenta de la UNE, la compañera Soriano, hemos establecido un diálogo porque tuvimos que enfrentar la política del anterior gobierno, del gobierno de Correa, en la que trató de disminuir la situación de todos los sindicatos, de todos los gremios, a tal punto que en ese tiempo los gremios y los sindicatos del país, especialmente el sector público, se prohibió el descuento vía rol de pago, tratando de hacer desaparecer a las organizaciones sindicales. Pero como usted podrá darse cuenta, que seguimos laborando bajo la decisión de muchos dirigentes, tanto la Unión Nacional de Educadores como la Asociación de Profesores de Educación Primaria, el FUTE, no han muerto, siguen trabajando, porque esa es decisión de las bases de los maestros. Si las bases del magisterio dice, en estos casos, la Unión Nacional de Educadores tiene 76 años de fundación, y mi señor padre fue uno de los fundadores de la Unión Nacional de Educadores, que primero era un sindicato de maestros y luego pasó a ser la Unión Nacional de Educadores. Entonces, ya se han venido superando las diferencias en el marco del respeto a la diversidad de pensamiento. Justamente nosotros consideramos, y estamos en esa línea, de buscar elaborar una plataforma de lucha consensuada para entregarle a todos los candidatos a la presidencia para que los compañeros cuenten en una plataforma un sueldo digno, estabilidad laboral, que se elimine el ascenso, o sea, que el ascenso sea automático de categoría, como antes se expresaba en la ley de carrera docente y escalafón, que fue derogada.
y al derogarse, al expedirse la Ley Orgánica de Educación, se perdieron muchas conquistas. Por ejemplo, los maestros teníamos un bono por el Día del Maestro, que se entregaba el 13 de abril. Teníamos que cuando cumplía 25 años de servicio, 2 sueldos básicos. Los compañeros rurales podían, recibían un funcional por trabajar, ya sea en el sector rural o zona fronteriza, además de un funcional del 10%, y la gente no se quería cambiar porque recibía el 10% más. Los compañeros directores recibían un funcional extra de su sueldo. Entonces, ahora, por ejemplo, los directores no reciben, muchos lo hacen por la camiseta. Ahí los que tienen más de 1000 estudiantes sí reciben un funcional respectivo, pero la gran mayoría no lo recibe. También con relación a los compañeros jubilados, nosotros venimos luchando porque se pague la compensación jubilar de los compañeros desde el 2008 hasta el 2020. Viene conculcándose este derecho del 2008 al 2010, un grupo de compañeros que los gobiernos les pagaron una parte, es decir, al resto de servidores públicos le pagaron $30,000 como compensación, pero a los maestros le pagaron 12,000. Entonces, se consiguió que la Asamblea Nacional pida una ley interpretativa para que los compañeros del 2008 hasta el 2010 reciban el faltante. Y el gobierno ha venido pagando a cuentagotas, todavía tiene deudas. Ahí viene otro grupo de compañeros que son del 2015, 16 y 17 que tienen que pagarles en bonos. Tampoco le vienen pagando, lo vienen pagando poco a poco. Cada semana les pagan, destina $2.500.000 en bonos. Ahí viene un grupo de compañeros que se jubilaron de mayo del 2017 a agosto del 2018 y que el gobierno anterior lo quería excluir, a que no reciban la compensación porque estaban excluidos, porque al momento de hacerle la acción de personal le pusieron que se jubilaban con el artículo 47 literal A. Y entonces para poder recibir la compensación era artículo 47 literal J, que era para jubilarse. Entonces ellos pusieron que se iban este grupo de maestros renunciando. Recién se despidió un acuerdo del 144 para que no sean excluidos este grupo de compañeros, y lo que está pasando es la demora que los distritos y zonales validen los documentos para que ellos reciban. Ahí viene otro grupo de los del 2019 que tampoco se le viene cancelando, y ahí viene el grupo del 2020 que tienen que pagarle en el año 2021. Entonces, existe un profundo malestar en la fila del magisterio jubilado y está organizándose plantones y todo eso, y en caso que el gobierno incumpla con los ofrecimientos dados, los compañeros van a adoptar una medida que ya le hicieron anteriormente, que es una huelga de hambre para lograr que en este año del 2020 culmine con el pago de la compensación jubilar. Y los maestros activos vienen respaldando la lucha de los compañeros jubilados. Muy bien, licenciado Potes, qué interesante todo esto que nos acaba de decir, porque muchos docentes, en la actualidad hay 12.500 neodocentes, docentes que recién se están incorporando, se han incorporado los del QSM6 al Magisterio Nacional, y realmente no conocen mucho de estos temas. Y lo felicito por traer a colación todos estos datos. Sabemos que en la Unión Nacional de Educadores está el FLIN, el Frente de Lucha por Ingreso al Magisterio. En la APEC, ¿ustedes cuentan con algún grupo, algún gremio o con algún contingente de docentes que traten de aglutinar o agremiar a todos estos docentes nuevos, los que recién ingresaron, que son 12.500? ¿Están haciendo algo con respecto a esos nuevos docentes? ¿Están promocionando la APEC para que se integren al gremio? Sí, tenemos un brazo que nosotros le decimos brazo clasista, que es la Confraternidad 13 de Abril. Sí. Los compañeros aspirantes a ingresar al magisterio pueden ingresar a la Confraternidad 13 de Abril, y cuando ya ingresan,
pasan a ser parte de la Asociación de Profesores de Educación Primaria. Entonces, la Confraternidad de 13 de abril es la encargada de aglutinar a los compañeros aspirantes a ingresar a la fila del magisterio, y nosotros le damos seminarios de capacitación para que en el momento de que vayan a rendir pruebas estén aptos para poder aprobar las evaluaciones destinadas a las clases demostrativas. Entonces nos encargamos de capacitarlos, orientarlos en las leyes que están destinadas para el ingreso al magisterio, y también prepararlos en los conocimientos de las pruebas evaluativas que toma INEVAL y el Ministerio de Educación. Muy bien, es decir que el brazo 13 de abril es el encargado de aglutinar a los neodocentes. Le escuchaba también que con la compañera Glenda Soriano empezaron los diálogos entre la APEC y la Unión Nacional de Educadores para hacerle frente a tanto atropello que tuvimos en la década pasada con el gobierno de Correa. Pero en ese mismo gobierno de Correa nace un nuevo gremio, la Red de Maestros. Esta Red de Maestros fue auspiciada por el gobierno de Rafael Correa, pero ellos iban más bien orientados a captar la parte de las instituciones, ya sean como rectores, vicerrectores y los distritos. De esa parte ellos se encargaron y se olvidaron un poco de los docentes en sí. En la actualidad, este gremio, la Red de Maestros, se encuentra dividida. Está por un lado Santa Cruz, por el otro lado está Lindao. Entre ellos tienen juicios, tienen demandas, y parece que poco a poco este grupo o gremio, la Red de Maestros, está viniéndose a menos, y con mucha seguridad yo creo que va a tener que desaparecer, a tal punto de que yo he sido testigo de que muchísimos de los docentes, que obviamente todos empezamos en la Unión Nacional de Educadores, otros en la APEC, los que se fueron a la Red de Maestros nuevamente están regresando. Muchos de ellos están regresando a la Unión Nacional de Educadores, que son los compañeros que yo tengo más contacto. En la APEC, los compañeros que salieron y están regresando nuevamente y que pertenecieron a la Red de Maestros, o cómo está pasando ahí con ustedes. O sea, nuestro gremio abre las puertas a todos los compañeros, inclusive a los compañeros que en algún momento regresaron, o sea, como se fueron, sí, y que nosotros no le cerramos las puertas a nadie. El gremio nuestro está abierto a todas las corrientes políticas y pensamiento, el respeto a la diversidad de pensamiento de los educadores ecuatorianos, y nos conocen en ese sentido. Alguna vez nosotros también estuvimos en la administración pública en un determinado periodo, y nosotros seguimos y regresamos a la lucha clasista. Consideramos que tanto la Red de Maestros que dirige Wilmer Santa Cruz y la Red de Maestros que dirige el compañero Agustín Lindao, en un momento determinado van a regresar a donde fueron sus orígenes. Le comento que el compañero Agustín Lindao perteneció a las filas de la Asociación de Profesores de Educación Primaria. Él fue alto dirigente del gremio, y lamentablemente cuando a veces los puestos hacen, como dice, que algunos compañeros salgan de sus funciones. Conozco que en estos días ha habido cambio en mis rectorados, sí. Porque ha perdido ya el control de los cargos que tenía la Red de Maestros, y entonces lo que aspiramos que no sea así, que sea otro grupo que responda a los intereses del gobierno del turno. Generalmente, cuando algún gremio se forma bajo las calenturas de los gobiernos del turno, tiende a desaparecer. Entonces, nosotros somos respetuosos de lo que dice la Constitución. La Constitución dice que hay una libertad de asociación. Si ellos quieren militar en las organizaciones que crean convenientes, militen. Así le hemos dicho. Nosotros no nos peleamos con nadie.
en el sentido de que porque milita en tal o cual organización, tiene libertad los compañeros en militar en las organizaciones gremiales, sindicales que crean conveniente o no militar, también, porque hay alguna parte del magisterio. Lo que sí nosotros hacemos es recordarle la historia de los docentes, la historia gremial, sindical. Y en este caso, tampoco nosotros no podemos oponernos de que la UNE, como organización gremial, ha tenido un amplio espacio de lucha en el magisterio. Inclusive nosotros, al momento de iniciar nuestra carrera docente, pertenecíamos a la Unión Nacional de Educadores, de la UNE Daule, y luego secretario de UNE Guayas. O sea que yo fui secretario de la UNE Daule, luego presidente de UNE Daule en mis inicios de ejercicio de los docentes, y luego fui secretario de UNE Guayas. Entonces, en ese marco, hemos pertenecido a la Unión Nacional de Educadores. En un momento determinado, nosotros aspiramos con nuestras estructuras ganar los espacios de la dirección de la Unión Nacional de Educadores, pero vimos lo difícil que era si no pertenecíamos a... El micrófono, licenciado Potes. Ahí. En ese momento decidimos formar el FUTE, el primero a lo interno, que era la Federación, el Frente Unionista de Trabajadores de Educación. Y luego vimos la necesidad de luchar ya como organización con vida jurídica. El Frente de Unionista de Trabajadores de la Educación logró captar hasta 12 UNES provinciales en diferentes provincias. Y luego quisimos captar la dirección nacional como FUTE, Frente Unionista, pero hubo dificultades, entonces ahí decidimos obtener la vida jurídica. Pero en las actuales circunstancias hay una apertura al diálogo de los compañeros dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, el FUTE, y también otras organizaciones de maestros en diferentes provincias. Muy bien, muy interesante todos los datos que usted nos está comentando, licenciado Potes. Un tema muy difícil y de seguro que a ustedes también lo ha impactado es la cuestión de las finanzas como gremio. Los domingos, todos los domingos, a través del Radio Cristal, de 20 a 21 horas, ustedes tienen un programa que se llama Suceso Educativo, pero sabemos que estos espacios no son gratis. ¿Cómo están haciendo ustedes para financiar este tipo de espacios, para tener un contacto más directo con todo el gremio, estimado Potes? ¿Los socios están aportando o qué están haciendo? Porque la situación es muy compleja. Sí, o sea, hacemos siempre un llamado a los socios para que nos contribuyan para mantener el programa radial. Y paralelamente tenemos que organizar actividades de finanzas que eran, por ejemplo, los almuerzos o cenas mensuales, bingos y actividades de venta de banderines y otras situaciones para poder financiar. Pero por el motivo de la emergencia sanitaria, ya no podemos hacer las comidas mensuales, claro. Entonces estamos requiriendo el aporte directo de los compañeros. Entonces, si se nos está presentando algunas dificultades, pero lo mantenemos en el programa desde 1990. El programa Suceso Educativo fue el reemplazo del programa Antena Pedro Velázquez Ceballos, que fue uno de los fundadores de la UNE. El primer presidente de UNE Guayas fue el profesor Eloy Velázquez Ceballos, y él mantuvo el programa Antena Pedagógico en Radio Cristal durante 37 años. Y justamente por las dificultades económicas dejó de salir al aire, y nosotros como organización gremial tomamos ese programa y actualmente tenemos ya 30 años en el aire con Sucesos Educativos. Y esperamos seguir manteniéndolo porque es una voz informativa de las aspiraciones de los educadores, de los padres de familia y estudiantes.
como nosotros decimos, es el vocero de los que no tienen voz. Y es importante que los maestros hagamos conocer nuestras inquietudes, nuestras denuncias, y también informar de datos de la comunidad educativa, de actividades que realizan. Y también la información del Ministerio de Educación, porque muchos compañeros a través de su censo educativo se enteran de disposiciones legales que emite el Ministerio de Educación. En los actuales momentos como AP, ¿cómo es su relación con la señora ministra de Educación? Ella los ha invitado a las reuniones que constantemente ella manifiesta de que se los convoca tanto a la UNE, a la AP y a la red de maestros, pero hacen caso omiso. ¿Ustedes no están participando de los diálogos con la señora ministra, licenciado? Sí, sí hemos participado como FUTE. La Federación Unionista de Trabajadores de la Educación FUTE ha tenido diálogo con la señora ministra, pero como usted mismo expresa, los diálogos son para hacer conocer nuestras inquietudes. Ella lo recibe las inquietudes, pero no se resuelven las aspiraciones de los maestros. Entonces algunos ya dejan de asistir. Nosotros no hemos podido, como dice, concretar algunas aspiraciones de los maestros. Por ejemplo, el asunto de sueldos, el pago de los jubilados, que nosotros reiteradamente le hemos dicho, la sobrecarga laboral. La última diálogo fue sobre la sobrecarga laboral y ella expresó que va a emitir un nuevo acuerdo, pero ya los mandos medios, distritos y zonales, y a veces los mismos directivos de los planteles no hacen caso omiso de estos acuerdos. Entonces, ella dijo que iba a hacer un buzón de denuncia para que los docentes hagan conocer en este buzón de denuncia quienes hacen sobrecarga laboral. Pero hasta aquí no hemos visto que se ha completado ese buzón de denuncia, y porque son los mismos funcionarios. Así me consta. El micrófono, licenciado. Parece que fuera así que lo que ocurrió cuando un director de educación pedía que todo el mundo presente la cédula, nuevamente original de cédula, y la gente hacía colas, y yo le dije a la ministra, ¿por qué de ese tiempo, por qué le está pidiendo la copia de cédula? Dice, yo no he pedido eso. Entonces dice, lo que hemos pedido es que la gente que tiene caducada la cédula pedirle. Entonces, y le enseñamos el documento que había mandado la Dirección de Educación del Guayas, y se dio cuenta que no había entendido bien la funcionaria y le solicitó la cédula a todo el magisterio. Entonces, a veces llegan las órdenes y se equivocan los compañeros que hacen funciones públicas y les piden un documento y ellos sobrecargan la carga laboral. Entonces, ese es una de las aspiraciones de los educadores, que se elimine también la sobrecarga laboral. Claro, y más que todo la administrativa. Y aspiramos que el nuevo gobierno, sí, laboral administrativa, porque es puro papeleo. Si estamos en una época que la tecnología nos permite subir información, ¿por qué nos piden subir información y también el físico de los papeles? Algo importante, nosotros queremos que cualquiera que llegue como nuevo gobierno declare a la educación como prioridad nacional. Entonces estamos elaborando un documento y los compañeros educadores nos pueden hacer llegar sus inquietudes, sugerencias al correo de asoapec@gmail.com para elaborar una plataforma de lucha bajo consenso. Ayer que teníamos un diálogo vía Zoom también con el compañero Hilario Beltrán, le hicimos conocer nuestras inquietudes para ver si en conjunto todas las organizaciones del magisterio elaboramos un pliego de aspiraciones a todos los candidatos a la presidencia de la República sin excepción, o sea, que todos tengan las aspiraciones de los maestros y cuando lleguen que cumplan con el magisterio. Bueno, y la cuestión es lo que usted acaba de decir, que cumplan. Pero eso ya sería, como ya estamos en un año preelectoral, son muy buenas intenciones, pero en los actuales momentos, hace 2 días estuvo invitado el doctor Jimmy Candel en una entrevista aquí y manifestaba
de que hay ya en estas reformas a la ley de educación un planteamiento en la parte laboral con 2 salarios y medio vitales para cada docente, es decir, que estamos hablando de $1.000. ¿Ustedes también han sido invitados a formar parte de estos diálogos para la reforma a la LOI que la está llevando en los actuales momentos la Asamblea Nacional? Nosotros le hicimos entrega de nuestras aspiraciones de reforma a la ley orgánica hace un año en la provincia de Santa Elena, una reunión de trabajo, y asistimos delegaciones de diferentes provincias y se le hizo entrega. Pero hemos visto, y hay que decirlo públicamente, que las aspiraciones de los maestros casi no constan en esa reforma a la ley. Por ejemplo, la Comisión de Defensa Profesional, que ahora se llama como Comisión de Resolución de Conflictos, está integrada por 3 miembros del Ejecutivo: el director de distrital, el jefe de talento humano y el jefe de asesoría jurídica. Sí. ¿Qué planteamos nosotros? Que haya un representante de los docentes. Y actualmente no está dentro de la reforma considerado el representante de los docentes. ¿Cómo está considerado? Y un representante de abogado externo. Es decir, seguiremos los maestros sin tener un real representante que vaya a defender a los maestros. No, nosotros no defendemos a quienes violen la ley, sino que en muchos casos a veces los padres de familia o estudiantes de manera infundada denuncian, y hubo un ministro de Educación, que Augusto Espinosa, en forma concreta, que al verse que no se solucionó el problema de denuncia de acoso, le tocó a Afán de Falconet, y él dispuso verbalmente a todos los distritos que cualquier denuncia que llegue contra los maestros se ha separado el educador. Por eso que muchos educadores fueron separados sin tener culpa. Entonces, fue una decisión verbal del señor ministro para que no le ocurra lo que le pasó a Augusto Espinosa, decir que de 700 casos, solo 30 fueron sancionados. Entonces, en los datos estadísticos de Afán de Falconet decía, de 800 denuncias, 799 fueron separados. Entonces, pero datos estadísticos que perjudicaron a muchos maestros que de manera infundada fueron denunciados y separados. Y los organismos del DECE fueron propicios para que las denuncias de los maestros tengan, como dice, cabida para su sanción, porque se mantenía escondida la denuncia, no le preguntaban nada al docente, sino cuando ya llegaba al distrito, el maestro veía que había un informe del DECE negativo y que pedían la sanción del educador. Entonces no hay el debido proceso de defensa de los maestros en eso. Y nosotros aspiramos a ese cambio. El otro cambio es que se dé las vacaciones a los maestros, que no nos topen nuestras vacaciones. Actualmente se redujo a 30 días, pero es en teoría, porque los maestros solo tienen 20 días, 22 días de vacaciones, porque se toma en consideración, por ejemplo, el feriado de fin de año, Navidad y fin de año, que todos los funcionarios tienen, pero a los maestros nos descuentan esos días, esos 8 días son menos al magisterio. Entonces, en ese marco, también nosotros esperamos que se legisle para que se respete las vacaciones de los educadores, que no se nos considere, por ejemplo, que si hay seminarios de capacitación, que esos seminarios de capacitación no sean dentro del horario de clase o de fuera de clase, ni las vacaciones, que se respeten nuestras vacaciones. Sí, bueno, le comento que... En otro marco también, por ejemplo, los directivos de los distritos y zonales y de los planteles deben ser profesionales
en educación. Actualmente sigue en la reforma, inclusive, está abierto para que cualquier profesional de tercer nivel pueda ser maestro. Por eso que a veces la educación tiene problemas, porque no son economistas, arquitectos, abogados, que no conocen de la educación. El doctor Jimmy Candel nos manifestaba de que en esta Junta de Resolución de Conflictos sí se va a considerar que un profesional esté en defensa de los docentes. Ahora, en la parte educativa se han cometido un sinnúmero de ilegalidades, de irregularidades, y los docentes hemos sido víctimas de muchos de estos accionarios de parte de las direcciones distritales. Pero ojo, que este tipo de ilegalidades no solamente hemos sufrido nosotros o estamos sufriendo nosotros los maestros, también estamos siempre, ustedes como gremio, tengo entendido, que están en la lucha no solamente de los maestros, sino de todos los gremios por medio del FUTE. Se está cometiendo en los actuales momentos una injusticia muy grande en contra del doctor Johnny Potes Duque, de la enfermera María Parrales y de la enfermera Andrea Cali. Cuéntenos, licenciado Potes, ¿qué está pasando? En la actualidad ellos siguen en prisión, están ya afuera. ¿Cómo está el proceso legal de estos tres compañeros, que son doctores y enfermeras, ¿no? Sí. Hubo una denuncia a base del 1-800 delito en la que decía que se cometían ilegalidades en el Hospital Básico de Durán del Seguro Social. Sí. Y lamentablemente están pagando justos por pecadores, porque en este caso el doctor Johnny Potes de María Parrales, Johnny Potes, médico del Seguro Social del área de ginecología desde hace 27 años y coordinador de consulta externa. María Parrales es coordinadora de enfermería, licenciada María Parrales, y licenciada Andrea Cali es enfermera. Sí. Ellos son de la área técnica y lamentablemente ellos, ¿qué es lo que hacen? Pedir qué insumos necesitan los médicos, qué insumos necesitan las enfermeras para que el Hospital Básico de Durán tenga medicina o otros insumos, y lo involucran como delincuencia organizada, por el solo hecho de haber solicitado los insumos. Entonces, ya tienen cerca de 88 días detenidos el día jueves, luego de varias audiencias postergadas, pedido de sustitución de medidas, no fue negado a todos los involucrados y que pedían que se les cambie. El día de ayer se dio, por ejemplo, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el caso de Zunino Jairala, que salió con prisión domiciliaria, arresto domiciliario, y 12 con medidas sustitutivas, pero no en el caso del Hospital Básico de Durán, que gente inocente está detenido. Nosotros hemos presentado una denuncia en las Naciones Unidas de detenciones ilegales y esperamos que el Estado responda, pero lamentablemente la justicia actualmente está destinada para los sectores pobres, porque tanto el doctor Johnny Potes, la licenciada Parrales y Andrea Cali pertenecen a sectores populares que estudiaron y se prepararon para ser profesionales. Ellos viven de su sueldo de médico y en el caso del doctor Johnny Potes, docente de la universidad, pero como ya tienen 88 días detenidos, ya lo sacaron de roles, por ejemplo, en la universidad, porque no ha podido dar sus clases. Y esperamos que el Estado ecuatoriano, a través de la justicia, la fiscalía, detenga a los verdaderos culpables. Nadie ha dicho nada de los quienes han repartido los hospitales, que ahí están los culpables. Ahí nosotros públicamente lo decimos, que
quienes repartieron los hospitales están involucrados en estos actos, pero como dice el pueblo, se le están cargando a gente que son humildes, esperando que esto se solucione lo más antes posible. Estamos en una lucha permanente. Nosotros lo hemos hecho contra la corrupción, no ahora. Durante toda nuestra vida hemos luchado contra la corrupción. Y detener inocentes también es corrupción. Y aparte de eso, postergar la justicia, no acelerar, también da aviso de que no está bien la justicia ecuatoriana. Esperamos nosotros como esperamos también como familiares que gente inocente salga de las cárceles. Y en estos días, por ejemplo, se ha visto que ha habido varios incidentes en las cárceles y gente inocente está conviviendo en lo que sucede ahí. Nosotros esperamos que reine la justicia, que la fiscalía, que los jueces analicen el proceso y que sancionen a los verdaderos culpables y no a gente inocente. Que se ha hecho costumbre de la justicia buscar archivos expiatorios y a los verdaderos culpables están en las cárceles privilegiados o están ya en arresto domiciliario o en la mayoría de los casos están fuera del país o no los ubican. Y a gente del pueblo, gente que supongo que ya les han de haber revisado sus cuentas bancarias y no han encontrado nada, pero tienen 88 días y exponiendo su vida porque sabemos que dentro de las cárceles no hay ninguna seguridad. Tienes que estar con un ojo cerrado y el otro despierto. Pero ustedes, una vez que pasen toda esta difícil situación, que es muy lamentable, no solamente para ustedes como familiares, sino es lamentable para toda una sociedad porque prácticamente estamos desprotegidos. Van a tomar, y yo estoy seguro, y deberían hacerlo, alguna acción en contra del Estado, sería, ¿no? Por todo este accionar ilegal, estimado licenciado. Sí, que se pronuncien los jueces, vamos a tomar acciones, medidas de denuncia internacional, porque no puede ser posible que gente inocente esté pagando cárcel, solo el hecho que, por ejemplo, ellos son profesionales de la medicina. En el tiempo de la pandemia estuvieron al pie del cañón atendiendo y lo declararon héroe. El doctor Johnny Puente fue declarado médico del año en el mes de febrero, médico del año de Durán por el Colegio de Médicos. Y luego ahora ya está como cualquier delincuente en la cárcel. Entonces nosotros pensamos demandar al Estado ecuatoriano para que primero la honra, que eso es fundamental, de los compañeros que han sido detenidos, y luego que se han reintegrado a sus trabajos, porque, por ejemplo, en caso de la licenciada Parrales también era docente en la parte de la escuela de enfermería. Entonces ellos han perdido sus trabajos como docentes. ¿Y qué le encuentran en su cuenta? Y el sueldo de docentes en la universidad. No tienen otros ingresos. ¿Y dónde consumen mayor cosa? En un comisariato que cualquiera tiene su compra en los comisariatos. ¿Y qué bienes tiene, por ejemplo, el doctor Johnny Potes? Tiene una casa obtenida a través del Banco de la Vivienda en Sauce 9 y tiene un vehículo que lo pagó a través de una entidad bancaria privada y que lo sigue pagando. O sea, le pagó el banco y él tiene que seguir pagando al banco para poder adquirir
un vehículo hace 2 años. Tuvo que vender un carro que tenía para poder pagar el otro carro. Entonces, como lo puede hacer, y lo hace todo profesional, adquirir durante 33 años de su vida profesional en la medicina, de los cuales 27 destinados al Seguro Social, y no entró por la ventana, sino es ganador de concurso de méritos, y es el coordinador de consulta externa, es un cargo de membrete, para que alguien haga conocer las necesidades de los médicos. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el listado de todas las pacientes que fueron atendidos durante el 2020. Él se dedicaba a atender a las pacientes del área de ginecología. No tenía labor administrativa, el cargo de labor administrativa de membrete, porque ni siquiera él había solicitado que le den unas horas administrativas y no le dieron. Entonces, solo tenía que atender a sus pacientes y ahora está pagando, como dice, por ser parte del área técnica. Entonces, esperamos que la justicia reine y que los inocentes salgan y que si hay culpables, que estos sean sancionados. Muy bien, y estoy seguro que así va a suceder, porque tarde o temprano la verdad siempre va a salir adelante y al frente. Pero no tan solo ha prestado su labor a la parte científica, también a la parte académica. En el caso también de la licenciada Parrales, enfermera, también presta su contingente como docente en la Facultad Sería de Enfermería, y el doctor Potes también es docente en la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? Sí, sí, docente de Ciencias Médicas, autor de 2 libros, es un estudioso de las ciencias médicas, tiene algunas maestrías y estaba haciendo un PhD en Argentina. Entonces es un estudioso de la ciencia. Toda una vida se ha dedicado al estudio. Como hombre del pueblo, estudió en el Colegio Vicente Rocafuerte. Fue premio filantrópica del Vicente Rocafuerte. Luego estudió, como hacen muchos jóvenes del pueblo, nuestros padres docentes, pagaron los estudios, porque cuando uno estudia medicina no puede trabajar. Mi padre docente le pagó los estudios en la Facultad de Medicina, y luego él en el ejercicio profesional ganó un concurso en el Seguro Social, primero en Milagro, luego en Durán. Sus labores la inició y también en el Hospital Guayaquil fueron sus primeros inicios. Toda su vida fue dedicada al médico, y le expresamos nuestro agradecimiento. Ha expresado el respaldo al doctor Johnny Potes, la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil, quien presentó una denuncia en Defensoría del Pueblo para que haya un debido proceso, pero lamentablemente en estos momentos la justicia es sorda y ciega y muda frente a este hecho de gente inocente que está detenida. Bueno, entonces una difícil labor que en los actuales momentos está pasando usted como directivo, teniendo al frente tantos flancos, ¿no? En la parte educativa, como coordinador general de APEC, como también está al frente de la FUTE, y ahora también, como no es para menos, cualquiera lo haría en la defensa de su hermano y de los compañeros. Es decir, que han sido estos momentos muy difíciles para usted, licenciado Potes, pero ¿está quebrantado o sigue con energía para salir adelante, licenciado? Nuestros padres nos enseñaron a luchar. Somos honestos, luchadores sociales, y estamos en esa línea, no nos han quebrado. Algún día yo también pasé en la dirigencia del magisterio. El gobierno anterior tuvo unas horas, también me quisieron sacar del cargo, pero la lucha nos ha llevado a forjarnos y estamos preparados en la lucha permanente, no solo por nuestra familia,
sino por los trabajadores, por los estudiantes, por los maestros. Nosotros desde los 17 años hicimos dirección estudiantil en el Leonidas García, donde me gradué de docente, profesor, luego en el Normal Superior, en la Facultad de Filosofía, donde fui dirigente estudiantil, varias veces elegido miembro del Consejo de la Junta de Facultad y fui vocal en el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y milité en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial Guayaquil, en la que hemos demostrado que estamos preparados para la lucha y no nos han quebrado y seguimos en la lucha de intereses de los trabajadores, sino por las mejores situaciones de nuestro país. Y aspiramos que haya cambio, que se luche contra la corrupción y los verdaderos culpables, que haya mejores condiciones de vida para los ecuatorianos, que los maestros tengamos el respeto que debe existir a la docencia ecuatoriana, que tengamos un sueldo digno, una jubilación decente, estabilidad laboral y mejores condiciones de vida. Muy bien e interesante, y me voy a quedar con algunos de sus términos. Lucha permanente, estamos formados como docentes para estar en constante bienestar y búsqueda no solamente personal, sino de todo nuestro gremio para tener mejor salario, mejor estilo de vida y todo en base a la dignidad y a la lucha. Muy agradecido, licenciado Potes, esperemos que no sea la última esta oportunidad, sino que nos brinde otra para conocer algo más y esperemos que en la próxima ya estemos conversando de temas mucho más agradables y no solamente de luchas y protestas, sino también de propuestas, estimado Potes, como es su costumbre, un hombre formado y forjado en las calles por el bienestar de todo un gremio. Pase muy bien, licenciado Potes, muy agradecido. Muchas gracias por permitirnos dirigirnos a los ecuatorianos. Gracias. Gracias a usted.